Muy buenos días, mis queridos estudiantes, campeones y campeonas. Como nuevamente estamos en contacto, soy tu docente nacional Lilian Alfonso Castro. Para empezar a desarrollar nuestro tema, quisiera darles unas palabras de aliento y decirles que siempre den lo mejor de ustedes, haciendo lo mejor que se pueda con lo que disponen, ¿sí? Bueno, entonces así damos el inicio al tema que hoy vamos a estar desarrollando y hoy nos toca hablar de lo que son bienes en economía. Entonces empezamos. Los bienes en la economía es el concepto donde se hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen nuestras necesidades. ¿Qué me quiere decir eso? Quiere decir que un bien es un elemento físico, quiere decir que yo tengo que poder palpar, puedo tocar, y ese bien producido se hizo para satisfacer mi necesidad. Como está en la imagen, podemos ver, por ejemplo, los zapatos, una casa, un coche, una impresora, una computadora. Son bienes diseñados para que yo pueda satisfacer mis necesidades. Entonces a eso en economía llamamos bienes. Ahora vamos a ver un poquitito lo que son los tipos de bienes. Aquí vemos, por ejemplo, los tipos de bienes que se clasifican por su presencia. Por su presencia diríamos el bien en sí sería, por ejemplo, el coche. Es un bien que me está prestando un servicio de movilidad, ¿sí? El siguiente tenemos la imagen de una grúa que está haciendo el servicio al coche. Le está llevando porque en ese momento el coche no está pudiendo movilizarse por sí solo. Es un servicio, a eso se llama. Entonces se clasifica por su presencia, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el bien y el servicio. Luego tenemos por lo que es su abundancia. En este caso vemos una imagen de un sol y también vemos lo que sería una casa, una guitarra. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando decimos por su abundancia, podemos tomar el sol como un bien de la naturaleza que no necesita pasar por ningún proceso. Por el hecho de existir, a nosotros ya nos brinda un cierto beneficio. Sin embargo, cuando hablamos de la casa, la guitarra, sí es un bien que tiene necesariamente que ser comprado. O sea, el proceso yo voy a comprar para poder obtener. Pasa por un proceso económico, ¿sí? Luego tenemos lo que es por su naturaleza. Cuando hablamos de su naturaleza tenemos de consumo y de capital. Cuando hablamos de consumo, entonces el bien se realiza para su inmediato uso. En este caso, una camiseta se produce y ese es directamente consumido. Se compra la camiseta y yo me pongo mi camiseta. Cuando hablamos de capital, necesariamente esto está diseñado o está elaborado para producir otro bien o servicio. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el tractor, herramientas, una computadora. Están diseñados para producir otros bienes o servicios, ¿sí? Luego pasamos por lo que es por su tiempo de uso. Y acá tenemos lo que es en la parte de electrónica y también lo que es las verduras, por ejemplo. Cuando hablamos por su tiempo de uso, quiere decir que estos productos están elaborados por su duración, tiene un cierto tiempo, un periodo de duración. Los aparatos electrónicos tienen un tiempo de vida útil, un periodo de uso. En el caso de las verduras, son perecederos, tiene un tiempo limitado y luego ya no se puede utilizar. En el caso de los electrónicos, como dijimos, también tiene su tiempo, pero en este caso el tiempo es más considerado que los productos perecederos.
Entonces, siguiente, vamos por su elaboración. Cuando hablamos de su elaboración tenemos los intermedios. En este caso pusimos el ejemplo de una harina. Esta harina es un producto que se va a utilizar para elaborar otro producto, en el caso del pan. Entonces, la clasificación sería de acuerdo a su elaboración. Tenemos la harina, que es el producto que vamos a utilizar para elaborar finalmente nuestro pan. Luego vamos a tener lo que es por su relación entre sí. Acá tenemos un vehículo, tenemos la gasolina, el combustible. Quiere decir que uno le complementa al otro. El coche, el vehículo no puede ser utilizado si es que no tiene la gasolina, si no tiene el combustible. Entonces quiere decir que el combustible complementa en este caso, el coche. Luego también tenemos un ejemplo del pan y la mandioca. Es cuando un producto le puede sustituir o complementar al otro. Como dijimos, el combustible con el coche son productos que se complementan. Sin embargo, en el pan y la mandioca son productos que se pueden sustituir el uno o el otro. Tenemos por lo que es por su propiedad. Cuando así hablamos de su propiedad, hablamos de propiedad pública, propiedad privada, propiedad patrimonial. A esto se refiere cuando uno adquiere una cosa o algo de valor y se convierte en su propiedad privada. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es público. Aquí estamos viendo los bancos que se utilizan en las calles, en las plazas, es de uso público, ¿sí? Acá tenemos el logo de lo que es Tigo, por ejemplo, es un logo de la empresa. ¿Por qué? Porque alguien pagó un valor y se convirtió en su propiedad privada, en este caso para esa empresa. Y luego tenemos lo que es patrimonial. ¿Es una obra de arte o es una pieza del museo? Entonces acá tenemos la clasificación de acuerdo a su propiedad. Como dijimos, público, privado y patrimonial. Entonces, luego pasamos a lo que es la escasez en la economía. Cuando hablamos de escasez, entonces tenemos que entender que es la falta de recursos, es la escasez de recursos para producir todo el bien que se está deseando, donde nuestras necesidades, sin embargo, son ilimitadas. Por ello dice, debemos elegir qué producir y por tanto qué necesidades satisfacer. Pero antes que nada tenemos que entender que la escasez en economía es existencia limitada e insuficiencia de algo, ¿sí? Entonces tenemos que saber que los recursos para satisfacer las necesidades son escasas, a eso se refiere, y donde nuestra necesidad siempre van a ser ilimitadas. Pero una vez más tenemos que repetir que los recursos son escasos para producir los bienes que deseamos y que nuestra necesidad son ilimitadas. Por eso da un hincapié otra vez diciendo que tenemos que saber perfectamente qué es lo que se va a producir y por tanto qué necesidades vamos a satisfacer. Muy bien. Ahora pasamos un poco a lo que es costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una decisión económica que tiene varias alternativas. Es el valor de la mejor opción no realizada. Por ejemplo, el clásico, la oportunidad de que una persona puede decidir entre estudiar una carrera universitaria o trabajar. Esta persona tiene que tomar una decisión y al tomar una decisión renuncia a la otra. Entonces, costo de oportunidad es donde yo tengo que hacer una elección
entre varias alternativas y al tomar mi decisión necesariamente se renuncia a otras, ¿sí? Entonces ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la opción a la cual se renuncia por realizar una acción. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquitito lo que es toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos. Entonces, ¿qué quiere decir? Toma de decisiones es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque yo tengo que entender que al tomar una decisión voy a elegir entre varias alternativas. Tengo que también evaluar, analizar, definir y tengo que aplicar. Entonces son varias decisiones, varias elecciones que tengo que hacer para tomar una decisión. Entonces, una vez más decimos que la toma de decisiones es una elección entre varias opciones, ¿sí? Es un proceso. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan comprendido el desarrollo del tema. Les deseo muchísima suerte en todo lo que emprendan, mucha fuerza, mucho ánimo, hagan siempre lo mejor que se pueda. Vamos a estar encontrándonos en el próximo contacto. Muchas gracias por su atención, Dios le bendiga y con una sonrisa se vive mejor y hasta la próxima, mis queridos estudiantes.